les comentaba que el problema nos menciona que hay un intercambiador tubular, es decir, un intercambiador de tubo concéntrico o de doble tubo, que en este caso son de los más sencillos que analizar. Asociado al problema, nos menciona que hay dos tipos de fluidos. ¿Cuáles son, jóvenes? Los tipos de fluidos, no los tipos de flujos. ¿Qué fluidos tenemos? ¿Qué fluidos tenemos? Aceite y agua. O sea, ¿qué tipo de fluidos? Tenemos aceite y tenemos agua. Uno de ellos, si hablamos que estamos considerando intercambiador de calor, uno de ellos va a estar a mayor temperatura y otro va a estar a menor temperatura. Hay que comprender que el que se encuentra a mayor temperatura es el que gana o el que pierde calor. El que se encuentra a mayor temperatura es el que gana o pierde calor. Pierde calor. Y el que se encuentra a menor temperatura es el que gana calor. Hay que entender y relacionar que la parte de la transferencia de calor va de la zona más caliente a la zona más fría. Por ende, si observamos nosotros en el problema, ¿quién es nuestro fluido caliente y quién es nuestro fluido frío? ¿Jóvenes? ¿El aceite qué es? El aceite es el fluido caliente, es el que se va a encontrar a mayor temperatura, y el agua es el que se encuentra a menor temperatura o es el fluido frío. Es importante definir esto, porque para la parte de interpretación y el análisis correspondiente, tenemos que ubicar quién es nuestro fluido caliente y quién es nuestro fluido frío. Eso es súper importante. Bueno, entonces el fluido caliente es el aceite, el lubricante, y el fluido frío es el agua. De hecho, en la oración nos menciona, un aceite lubricante se enfría con agua, ¿sí? Entonces ahí tenemos el dato de quién es el fluido caliente y quién es el fluido frío. Ahora, hay que entender que cada fluido va a tener ciertas propiedades. ¿Qué propiedades nos está dando el problema? Propiedades físico-químicas. ¿Qué propiedades nos están dando? Por parte del aceite, por ejemplo. Todas las propiedades que nos estén dando. Antes, el calor específico. Después, ¿cuáles son las temperaturas de entrada o de salida? ¿Cuáles son? Y 93 y 71 respectivamente, entrada y salida. Ya no tenemos otra propiedad físico-química ahí. Esa no es una propiedad, esas son la parte de los flujos. Entonces ya no tenemos ninguna. Tenemos el dato del flujo. ¿Qué tipo de flujo? Ahora sí, ¿qué tipo de flujo? Másico, porque tenemos unidad de masa por unidad de tiempo. Por parte del fluido frío, que es el agua, ¿qué propiedades tenemos, jóvenes? ¿Qué propiedades físico-químicas? En orden tenemos que, primero la temperatura de entrada, ¿cuánto vale? Vayan sacando los datos. 10 grados. ¿Y la temperatura de salida? Entonces hay que calcularla. ¿Qué otro dato tenemos del agua? ¿No tenemos la CP? No. Bueno, pero ¿cómo podríamos definir la CP si no la tenemos ahí? ¿Ustedes qué consideran? Si no nos lo dan. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque esto es importante, aunque no lo hagamos aquí,
y lo supongamos, en el problemario sí va a venir. No nos dan el dato del calor específico del agua, no nos lo dan. Probablemente lo supongamos. ¿Con cuánto lo vamos a suponer? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de cómo se va a suponer el dato si no lo tenemos? ¿O alguna manera o idea de cómo obtenerlo si no nos lo dan? Manden. Con tablas. ¿Cómo lo obtendría a partir de tablas? Ajá, a partir de la temperatura. Pero a ver, los datos como calor específico, densidad, viscosidad se obtienen a partir de tablas, a partir de ciertas temperaturas de referencia. Aquí, ¿podemos hacerlo en su momento? Sí o no. Estamos hablando del agua. No hay temperatura de salida. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Tienes que tener, para determinar la CP, la temperatura tanto de entrada como de salida y hacer una temperatura promedio. Eso lo van a ver cuando revisen el problema 1 ¿sí? El problema que tenemos aquí, miren. Aquí va a ser muy importante que revisen la información de cómo determinan los calores específicos, por ejemplo, de los fluidos que se estén trabajando en ese problema. Entonces, aquí no lo vamos a hacer, pero todo lo que es el calor específico, la densidad, la viscosidad, se deben de determinar a partir de temperaturas de referencia. Y nuestras temperaturas de referencia son las de entrada y las de salida. A partir de ellos se hace un promedio, se suman y se hace un promedio. Es decir, se suman y se dividen entre dos y esa sería la temperatura de referencia para poder yo determinar el calor específico. Entonces, repito, no lo vamos a hacer aquí. ¿Cuál sería la idea o la propuesta del autor? Porque esto es de acuerdo a un libro. La propuesta del autor es que te dice, bueno, estás trabajando con agua. Comúnmente, cuando trabajas con agua, tú puedes hacer una suposición porque casi no varía la CP a lo largo de la temperatura. ¿Con cuánto podríamos estar trabajando si estamos hablando del agua? Comúnmente, ¿cuánto es el valor que le dan a la CP del agua? ¿Y cuáles serían las unidades? A ver, jóvenes. Ya ustedes ya han trabajado mucho de esta parte ¿podré definir en su momento? A ver, los escucho en lo que vamos sacando los datos. Adelante. ¿Cómo le hacemos, jóvenes? Ustedes díganme en lo que comenzamos con la parte de los datos. Los escucho. ¿Y se alcanza a ver? ¿O está muy chiquito? Sí. Bueno, entonces, o incluso lo voy a hacer un poquito más grande. A ver, los escucho, jóvenes. Piénsenle cuánto le vamos a dar, qué valor. ¿Qué valor sería bueno? Obviamente con fundamento, ¿verdad? O sea, no vamos a decir algo que no. Ingenieros, datos, vamos a ir sacando. Incluso vamos a darle un color. El aceite, como es el fluido caliente, ¿no? Me dijeron. Vamos a ponerle color rojo, que en este caso sería la CP. CP del aceite. CP del aceite es igual tanto, punto 5, se enfría con agua en un interconector de calor tubular, el aceite entra, temperatura del aceite a la entrada, temperatura
del aceite a la entrada, es decir, vamos a poner la temperatura de entrada del aceite, 93 grados Celsius, y sale a 71, temperatura de salida del aceite a 71 grados, y fluye a una razón de 2000, que ese es el flujo másico, ¿no? Entonces, flujo másico, M del aceite, con su puntito arriba. Ya recuerden cómo se denomina flujo másico: 2000 kilogramos sobre hora. El agua se encuentra a 10 grados Celsius, es decir, es el agua que no precisamente nos dice que está dentro del intercambiador ya, sino nos dice el agua está, quiere decir que apenas lo van a introducir y esa agua está pues prácticamente fría, o sea, está a 10 grados. Entonces, temperatura de entrada del agua a 10 grados Celsius. Se utiliza en 750. ¿Eso que viene siendo los 750, jóvenes? Mande. Fuerte, hijo. ¿Sí? ¿De quién? Flujo másico del agua. De 750 kilogramos sobre hora. ¿Sí se ve? Bueno. Entonces ya tenemos todos esos datos. ¿Qué más? Tenemos un dato adicional. Bueno, nos piden el área, pero tenemos un dato adicional que es el coeficiente de 220, que es el coeficiente global de transferencia de calor, que en este caso es U. 220 kilocalorías sobre horas. A ver, aquí como que no quiere, es muy feo. Kilocalorías sobre horas metro cuadrado grados Celsius. Y el otro dato que también es súper importante, porque al final de aquí también puede tenerse un resultado correcto o incorrecto. El flujo. En este caso, ¿qué tipo de flujo tenemos? En cuestión de sentido y demás. ¿Qué tipo de flujo tenemos? Un flujo en contracorriente. Habíamos mencionado que el flujo contracorriente, en este caso, es de los mejores, ¿no? En comparación con el paralelo. Habíamos platicado sobre el comportamiento del flujo a nivel térmico, en el análisis térmico, mejor dicho. Y en el análisis térmico, este es el comportamiento. ¿Sí? Nosotros habíamos comentado, nada más como a título de resumen, habíamos comentado que los gradientes de temperatura, tanto de delta T1 como delta T2, no varían el valor, o sea, el valor no varía como tal. Sí varían las temperaturas, pero las diferencias de temperaturas en comparación de los fluidos no varían. ¿Sí? Esa diferencia o ese gradiente en toda la parte del intercambiador de calor, en todo el tramo de tubería del intercambiador o a lo largo de la tubería del intercambiador, ese gradiente se va manteniendo. Es decir, si hay una diferencia de 5 grados al inicio, esa diferencia se va manteniendo posiblemente. Entonces, eso es lo que también podríamos estar agregando. Bueno, entonces tenemos un flujo a contracorriente, nada más lo voy a señalar. Ok, asociado a los datos que estábamos obteniendo, nos quedamos en el dato del agua. ¿Qué dato? ¿Con qué dato vamos a trabajar? Porque sí lo podemos considerar, pero ¿cuánto y por qué? De hecho, el por qué ya les comenté, pero ¿cuánto? En cuestión del planteamiento, vamos a trabajar con este diagrama también.
Entonces, ¿cuánto, jóvenes? Este es el planteamiento. El planteamiento que no es otra cosa más que el diagrama. Incluso aquí nos dice fluido caliente, entra el fluido caliente y sale el fluido caliente. Si aquí no lo observan ustedes, se lo ponemos. Aquí tenemos fluido caliente a la entrada, esto es a la entrada, y por ende tenemos aquí el fluido caliente, ¿sí? Pero obviamente en el punto de salida. Aquí tenemos el fluido frío en la entrada, esto es con respecto a la entrada, aquí lo voy a poner. Este es con respecto a la salida, este es el fluido pero con respecto a la entrada. Y este es el fluido frío pero con respecto a la salida. Este es el fluido frío, pero repito, es a la salida. ¿Con cuánto vamos a trabajar entonces? Bueno, ¿ya se decidieron? ¿Todavía no? ¿No? Dice, determina el área de transferencia de calor. Si nos vamos a lo que hemos venido considerando, la fórmula es esta. Esta es la fórmula que nosotros vamos a trabajar, la del área. Entonces, esta fórmula yo la voy a considerar. Porque me están pidiendo que calcule el área. Entonces, yo calculo el área de cualquier intercambiador. Aquí no hay así como que una diferencia si es a contracorriente o es en paralelo. Aquí la fórmula del área no discrimina el tipo de flujo que yo tenga. Voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, la fórmula del área o la que estamos observando en pantalla no discrimina directamente si el flujo es a contracorriente o si el flujo es en paralelo. No lo discrimina como tal. No discrimina a nadie el área. Sin embargo, sí hay alguien que discrimina. Está mal dicho, pero de esa manera lo pueden entender. ¿Quién es el que le pone peros en la fórmula con respecto al tipo de flujo que se puede tener, si es a contracorriente o en paralelo? Es la delta Tm. La delta Tm sí le hace una pequeña aclaración a la fórmula del área, donde le dice que depende del tipo de corriente en paralelo o en contracorriente, es como se va a poder trabajar. Entonces, la fórmula como tal, para un flujo en contracorriente, creo que estaba por aquí, es esta es la fórmula. Pero, ¿en qué lo discrimina o en qué lo hace diferente con respecto a si es en paralelo o si es en contracorriente? ¿En qué se hace diferente esa parte del cálculo? En lo siguiente, en cómo se determinan las delta T. Ahorita nos vamos a centrar en este. Entonces observen que las delta T hay una manera en cómo se obtienen. No sé si aquí en el problema si viene, si viene aquí, mire, es este. Entonces, no se alcanza a ver, así, bueno, está muy pequeño, lo voy a copiar nuevamente. Las delta T es en donde se diferencia, esa es prácticamente lo diferente, por si estás trabajando con un flujo en paralelo o en contracorriente. La fórmula es esta es la genérica, aquí está, y la diferencia radica aquí. Esta es la diferencia, en cómo se van a obtener esas deltas. Así que mucho ojo, porque no es lo mismo trabajar un flujo paralelo
o un flujo en contracorriente. Ahí se ve bien. Bueno, ahorita le arreglo, pero sería esta sería la fórmula. Y este sería también la fórmula. Ahí tenemos. Al menos para iniciar, esas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Nos piden el área, pues ya está despejado la fórmula del área. Área es igual al calor transferido por el valor del coeficiente global por la delta Tm. Entonces hay que ir calculando cada uno de ellos, uno por uno, y yo digo y sugiero que sea en el orden como tal. Lo primero que nos están diciendo, calcula, de acuerdo a la fórmula, calcúlame el calor transferido. Eso es lo que te estás diciendo primero. Entonces vamos en ese orden, vamos a ver primeramente cómo determinar el calor transferido y ver si realmente cuento con los datos necesarios. Para calcular el calor transferido, yo debo de entender que tengo un fluido frío y un fluido caliente, o un fluido caliente o un fluido frío. Y debo de entender que el fluido caliente le va a transferir calor al fluido frío. Entonces, cuando yo indico esta parte y considero este punto desde el vista termodinámico, yo puedo considerar que tengo o que voy a tender a un equilibrio térmico. Entonces hay que utilizar la ley, en este caso la ley 0, que es la parte del equilibrio térmico, porque nos está diciendo, tienes un fluido caliente, tienes un fluido frío. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber una transferencia de calor. Del fluido caliente, que es el aceite, le va a transferir calor a tu fluido frío, que es el agua. Entonces, ¿cómo se atiende esa parte o ese fenómeno de transferencia desde el punto de vista de los intercambiadores de calor? Pues desde el punto de vista de que va a tender a un equilibrio, y ese equilibrio térmico pues viene dado a partir de la ley 0 de la termodinámica. Entonces, otra fórmula que vamos a utilizar pues es esa parte para determinar el calor. Entonces, nosotros podemos plantearlo de la siguiente manera. Calor ganado, ¿sí?, es igual, bueno, podemos manejar así, más el calor perdido es igual a 0. Así es como lo podemos manejar. Calor ganado más calor perdido es igual a 0. Y nosotros podríamos hacer lo siguiente. Calor ganado, hacer un pequeño despeje, es igual a menos calor perdido. ¿Sí? Solamente hice la parte de la igualdad. Despejé, estaba sumando, pues obviamente pasa restando del otro lado. Y aquí se entiende, y un punto muy importante, si estamos hablando de que este tipo de procesos de intercambio de calor, no hay variación de las condiciones de entrada, no hay variación de las condiciones de salida, es decir, que las variables tanto de entrada como de salida no varían, valga la redundancia, significa que se lleva a cabo en proceso, ¿qué tipo? Ya lo vimos en balance. Cuando no varían las condiciones de entrada y las condiciones de salida, se mantienen igual en todo el proceso. Hicimos muchos problemas en balance de materia, balance de energía, balance de materia con energía, con reacción, sin reacción. ¿No se acuerdan? En estado estacionario. Entonces el proceso se está llevando a cabo en estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones de entrada como de salida pues no van a variar. Entonces también podremos decir que el proceso
en este proceso tampoco hay pérdida de energía. Así que toda la energía que tiene el aceite se lo va a transferir al 100% al agua. Digo, no, sí, exactamente, porque se va a enfriar. Entonces, podríamos decir que no hay pérdida de energía tampoco. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Que para saber cuánto calor se transfirió, pues ya sea que lo pueda ver desde el punto de vista del calor ganado, es decir, cuánto calor ganó el agua, o desde el punto de vista del calor perdido, es decir, cuánto calor perdió el aceite. Cualquiera de los dos que yo pueda calcular, con eso va a ser igual al calor como tal, porque se entiende que el calor ganado es igual al calor perdido, porque no hay pérdida de energía. Eso en la vida real pues no sucede, pero aquí lo vamos a manejar que sí, que no hay pérdida de energía, que todo el calor que le transfiere el aceite al agua es al 100%, y que el agua lo absorbe también al 100%. Entonces, cualquier valor que yo quiera determinar, sea el ganado o sea el perdido, al final va a ser el calor transferido. ¿Sí? El calor transferido ya sea que se transfiera desde el más caliente al más frío, ¿sí? O que absorba el frío a partir del caliente, o sea, eso es el calor transferido. ¿Y cómo se obtiene entonces de alguna manera ese calor, ya sea ganado o sea perdido? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cómo lo obtenemos? Cada uno de ellos se obtiene a partir de calor es igual a masa Cp por delta T. Entonces, tanto el calor ganado como el calor perdido se obtienen a partir del flujo másico por Cp delta T, ¿sí? Todos se obtienen de esta manera. Ojo con esto, aquí tengo un signo negativo, no lo vayan a olvidar. Comúnmente yo lo olvido también, y comúnmente los chicos también lo olvidan. A ver, lo voy a arreglar bien porque se me sale de fuera del área de M, que es el flujo másico Cp delta T. Entonces, hay que recordar que el calor ganado en este caso es del fluido frío y el calor perdido es del fluido caliente. Es decir, el calor ganado es del agua y el calor perdido es del aceite. Entonces, repito, estos valores que se encuentran aquí tendrían que ser todos los valores con respecto al agua. Todos estos valores que deben de sustituirse aquí tienen que ser por parte del aceite. ¿Sí? Bueno, entonces si lo quiero especificar un poquito más, quedaría de la siguiente manera. M es ¿de quién? ¿De quién? ¿El flujo másico de quién? Del agua. A ver, entonces vamos a ponerle flujo másico del agua por la Cp del agua por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua. Ese es el calor ganado. Calor perdido, flujo másico del aceite, Cp del aceite, temperatura final del aceite, temperatura inicial del aceite. Ahí está. Entonces podríamos calcular para el calor cualquiera. ¿Cuál quieren calcular? ¿O cuál sería ideal para calcular? Mande. El del aceite. Tengo flujo másico del aceite. Tengo calor específico del aceite. Tengo temperatura final del aceite.
o temperatura de salida. Ojo con esto, incluso aquí le puedo hacer una aclaración. Esta del final es la salida. Esta de la inicial es de la entrada. ¿Tengo la temperatura inicial del aceite? ¿Tengo temperatura inicial? Es decir, ¿tengo temperatura de entrada? Bueno, así que calcúlenlo, por favor. Dicen ustedes que... bueno, vamos a poner el planteamiento. Ya tenemos el planteamiento, perdón. Operación y resultados. Más o menos por aquí. Operación y resultados. Sustituyendo lo que viene siendo Q, pero con respecto al aceite, por eso lo voy a poner de color rojo, Q del aceite, que no es otra cosa más que el calor perdido, es igual a todo esto que tenemos acá. ¿Sí? Y entonces ustedes mencionan que les da menos, ¿cuánto? Unidades. Kilocalorías sobre horas. Así es, kilocalorías sobre horas. Este es el calor perdido. ¿Sí? Entonces, ese calor perdido, como hay un equilibrio térmico, o todo va a tender a un equilibrio térmico, pues podríamos decir que también puede ser igual al calor ganado. También podríamos inferir y deducir esa parte, que el calor ganado es igual, nada más que aquí nos dice calor perdido menos 22.000. Calor ganado, en este caso sería 22.000, porque el otro se entiende que es menos porque se está perdiendo. Y aquí podemos decir que es calor ganado, también serían los 22.000, pero positivo. Y si ustedes, por ejemplo, sustituyen los 22.000 aquí, no, miento, ahí no. Los 22.000 aquí y los menos 22.000 ahí, ¿cuánto les da? 0. Es decir, 22.000 menos 22.000 les da 0. Entonces, por eso les digo que nosotros podemos decir que el calor perdido es igual al calor ganado. Solo, ojo, el signo negativo ahí nos dice que se está perdiendo. Bueno, entonces ya tenemos el primer dato, que es el calor. Al final todo esto es lo que nosotros vamos a llamar calor transferido. Tanto el calor ganado, repito, como el calor perdido, yo voy a poner el calor ganado. A ver, vamos a ponerlo por abajo porque ahí no va a alcanzar espacio. El calor ganado o el calor perdido, al final es lo que yo voy a considerar como un calor transferido, una QT. Y lo pongo como QT porque así lo tenemos denominado aquí, mire, calor transferido. Nada más es por asociar términos, nada más. No hay otra razón, solo porque quiero asociar esos términos. Bueno, entonces ya tenemos el calor. ¿Qué nos menciona? Que hay que calcular o hay que sustituir el coeficiente global. ¿Tenemos el valor del coeficiente global? Sí, ya lo tenemos. Son 220. O sea, ahí ya únicamente tengo que venir y sustituir el valor. Nada más. Sin embargo, ojo con esto. En el problema 1, aquí, o mejor dicho, en este problema, para no decir 1 porque ambos tienen 1, en este problema ustedes no les dan el valor de U. Entonces yo les voy a pedir que revisen el archivo que voy a adjuntar para que vean cómo se determina esa U. Aquí en este problema sí no los dan. Entonces tienen que revisar
el archivo que voy a subir a la plataforma, porque les va a decir algo como esto, miren, que esa U se obtiene así. Todo esto, coeficiente convectivo, resistencias, espesores de tubería, constantes de tubería, diámetros de tubería, etc. Entonces, esa U que a nosotros ya nos lo dan aquí, que es este, se obtiene de esta manera. Así. Perdón. No agarró el puntero. Así, este. Entonces, en el problema que se tiene inicialmente, en este, sí te dice cómo se obtiene eso, sí te lo dice. Entonces, ya no más cosa que tú lo revises. Pero el que ahorita estamos trabajando, pues ya te lo da. Vale 220. Entonces, por eso ya no nos preocupamos. Entonces, ya tenemos Q transferido y tenemos coeficiente global. ¿Qué nos faltaría nada más para determinar ya el área? ¿Qué nos faltaría, jóvenes? La diferencia de temperatura, la media logarítmica, delta Tm. Entonces, nos tenemos que poner, ¿sí? O tenemos que poner atención en cómo se obtiene esa delta Tm. Y delta Tm nos dice que se obtiene, vamos a ponerle un pequeño zoom. Aquí vamos a poner un pequeño zoom. Delta Tm se obtiene así. Delta Tm es igual a delta T1 menos delta T2 sobre logaritmo natural de delta T1 entre delta T2. Entonces, debemos de determinar las delta T1 como las delta T2. Entonces, la fórmula de delta Tm, les decía, es así como se obtiene. Entonces, aquí la tarea sería determinar esas delta T, 1 y 2. Entonces, para eso, me voy a apoyar en el diagrama, porque de otra manera realmente no lo podría hacer. De otra manera no lo podría hacer. Entonces, voy a buscar el diagrama de un flujo en contracorriente o a contraflujo, que viene siendo este. ¿Me explico? Entonces, a ver. Lo voy a volver a copiar. Voy a copiar todo otra vez esto. Me va a servir para hacer el análisis. Esto que voy a hacer, o mejor dicho, lo estoy haciendo para el análisis y determinar esas delta T. A ver. Creo que ahí está centrado de este lado. No está muy afuera la orilla. ¿Se ve? Bueno, entonces este es el diagrama que me va a ayudar a determinar estas delta T. A ver, voy a copiar y voy a bajarlo. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es que necesito... Bueno, así vamos a dejarlo. Mira. A ver, ¿cuál va a ser el análisis respectivo? Nosotros debemos de entender que podríamos tomar como punto de partida nuestro fluido caliente. ¿Sí? Como punto de partida nuestro fluido caliente. ¿Y dónde se encuentra ubicado espacialmente nuestro fluido caliente o la entrada de mi fluido caliente? Aquí. Aquí está. Este es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida de mi fluido frío? Aquí. ¿Qué quiere decir el punto de partida? ¿Cuál es la entrada de mi fluido caliente? ¿Cuál es la entrada de mi fluido frío? ¿Cuál es la salida de mi fluido caliente? ¿Y cuál es la salida de mi fluido frío? Repito, hay que ubicar espacialmente esta parte. Pero para iniciar, siempre tenemos que denotar al fluido caliente, la entrada de mi fluido caliente. A partir de ahí, tú ya haces el acomodo. Bueno, entonces, entrada de mi fluido caliente
entrada de mi fluido frío, salida de mi fluido caliente y salida de mi fluido frío. Nos vamos a apoyar siempre también en este diagrama. Sugerencia, en los problemarios o en los ejercicios en clase, tiene que aparecer ese diagrama, porque ese diagrama a mí me va a indicar cómo hiciste el análisis. Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Este va a ser nuestro punto de partida. Entonces yo aquí voy a decir que como es el punto de partida, en correspondencia al intercambiador, yo voy a decir que yo tengo 0 metros. ¿Sí? ¿Es 0 metros o es el punto inicial? O 0. Y la salida es este, que es una distancia L. No sé cuánto, pero es una distancia L. Si asociamos esto que acabo de decir con el diagrama, entonces quiere decir que yo aquí, en esta parte, tengo 0. Y que aquí yo tengo L. Entonces, en este punto, aquí en este punto, yo tengo la temperatura de entrada de mi fluido caliente, que es este. Aquí. En este punto, yo tengo la temperatura de salida de mi fluido caliente, que es este. Entonces yo lo puedo ir denotando de la siguiente manera. Temperatura, sí, aquí va a depender de la nomenclatura, pero la que ustedes quieran. Le vamos a poner temperatura de entrada del fluido caliente. Lo vamos a asociar a la nomenclatura que ellos tienen aquí. Ellos te proponen esto. Vamos a manejar la nomenclatura para que lo podemos asociar. A ver, lo dejamos acá. Entonces, la temperatura de entrada del fluido caliente es este. THN. H significa hot. Entonces, a ver. Entonces, aquí le vamos a poner, aquí lo borramos esto. Temperatura del fluido caliente en la entrada. Así lo vamos a manejar. Este sería la temperatura del fluido caliente, obviamente, pero a la salida. Y luego tenemos la temperatura aquí. Vamos a poner un poquito más arriba, nomás para que se vea. La temperatura de entrada de mi fluido frío, que vendría siendo aquí, este. Le van a poner, en este caso, cold, temperatura del fluido frío a la entrada. Y tenemos la temperatura de salida del fluido frío, que en este caso sería acá. Temperatura del fluido frío, pero a la salida. Y la pregunta vendría siendo, ¿cuánto vale la temperatura de entrada del fluido caliente? 93 grados Celsius. ¿Cuánto vale la temperatura de salida del fluido caliente? ¿Cuánto vale la temperatura de entrada del fluido frío? ¿Cuánto vale la temperatura de salida del fluido frío? No lo sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que así es como se obtienen las delta T1 y delta T2 con los datos que estamos representando en el diagrama, pero nos dimos cuenta que no tenemos la temperatura de salida del fluido frío, es decir, TC sal, no lo tenemos. Entonces hay que determinarlo, la temperatura de salida del fluido frío.
¿Y cómo lo debemos de determinar? Bueno, la temperatura del fluido frío, o la temperatura de salida del fluido frío, hay que determinarlo a partir de este balance. A partir de este balance de calor, nosotros lo vamos a determinar. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a agarrar toda esta información y pues tengo que hacer los cálculos. Hay que hacer cálculos de todo esto. Lo voy a igualar nada más. Quedaría así. Recuerden que este es Q ganado y este es Q perdido. Además que también no olviden que aquí tienen un signo negativo, menos aquí. Pero bueno, igual ese menos lo voy a corregir, a ver, voy a poner bien. Ese fluido, que es el calor perdido, quedaría así. Le pongo un corchete porque me está indicando que ese signo negativo multiplica a todos los valores que estén adentro de. Bueno, así que la pregunta sería, retomando nuevamente, a ver. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Se borró todo. Ya lo tenía puesto bien, se borró. Bueno, igual no hay problema. Lo volvemos a copiar. Ahí está. Por fallas, problemas técnicos. A ver, volvemos a lo mismo. Es que se borró. Y les decía que aquí ponemos la igualdad, menos, y todo esto lo ponemos en corchetes, indicando que ese menos afecta todo lo de adentro. Ahora, hay que calcular a partir de aquí, hay que calcular la temperatura de salida, ¿sí?, del fluido frío. Es decir, yo me voy a centrar en este caso aquí, porque es la temperatura de salida del fluido frío, porque ahí tengo los valores del fluido frío, en este caso es el agua. Entonces, si lo asociamos a lo que me está pidiendo el diagrama o el problema, a lo que tengo en la fórmula, prácticamente me está pidiendo la temperatura final, ¿sí?, la temperatura final del agua, ¿sí?, porque la temperatura de entrada es la temperatura inicial del agua. Entonces, si me está pidiendo la temperatura de salida, es la temperatura final. Es decir, me está pidiendo esto. Bueno, entonces, eso es lo que voy a calcular. Voy a calcular esto, que, repito, es lo mismo, solo lo voy a asociar. Es lo que me están pidiendo. La pregunta es, ¿tengo el flujo másico del agua? Sí, tengo. ¿Cuánto vale? Bien. ¿Tengo la CP del agua? No lo tengo. ¿Tengo la temperatura final del agua? No, pues es lo que me están pidiendo. ¿Tengo la temperatura inicial? Ok. ¿Tengo el flujo másico del aceite? ¿Tengo el ACP del aceite? ¿Tengo la temperatura final del aceite? ¿Inicial? Ok. Entonces prácticamente yo ya tengo la mayoría de los valores, solamente me falta un dato y la incógnita que me están solicitando. Entonces, si yo conozco otro valor adicional como es la CP del agua,
posiblemente yo nada más tengo que sustituir todo, hacer despejes, multiplicar, restar, lo que tenga que hacer, y determinar la temperatura de salida o la temperatura final del agua, que es el fluido frío. ¿Cuánto vale la CP entonces? Me habían comentado que hay que determinarlo a partir de tablas. ¿Lo determinamos de tablas o hacemos una suposición? ¿Qué prefieren ustedes? Lo que ustedes digan. Aunque en los problemas no vas a suponer, ¿verdad? Porque tienes que calcular. Hay que buscar entonces la parte en este caso de las tablas. Comúnmente, pues son en tablas termodinámicas, pero bueno, entonces vamos a buscar ese valor de la CP. Yo te comentaba que la CP se determina a partir de temperatura de referencia, temperatura de entrada y temperatura de salida. Sumas la temperatura de entrada más la temperatura de salida, lo divides entre 2 y lo que te dé es la temperatura de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí solo nos dan una temperatura. De hecho, nos están pidiendo que calculemos la segunda temperatura. Entonces, por única ocasión, pues vamos a suponer que la temperatura sí va a variar, obviamente a la salida, obviamente va a variar, está a 10 grados y va a salir obviamente a una mayor temperatura. Sugerencia, ahorita como te dan nada más una temperatura que es la de entrada más no la de salida, pues vas a considerar esos 10 grados. No es lo viable es que tú lo obtengas a partir de una temperatura promedio. Repito, una temperatura promedio tendría que ser algo así, miren. Darte la temperatura de entrada más la temperatura de salida, lo sumas y lo divides entre 2. Y la temperatura que te dé, esa va a ser la temperatura de referencia. A esa temperatura tú deberías de ir a esta tabla y determinar la CP. Pero no lo vamos a hacer de esta manera, que esto es lo más correcto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a venir y a tomar como bueno, por única ocasión, los 10 grados Celsius que nos están dando. Es lo que nos están dando, ¿no? A esa temperatura está entrando el agua. A ver. Sí, el agua dice aquí se encuentra a 10 grados. Está entrando a 10 grados. Entonces, vamos a venir y utilizar esta tabla. ¿Cuál es el dato que voy a trabajar? A 10 grados centígrados le corresponde un calor específico de 4194 joules sobre kilogramo Kelvin. Así que anótenlo porque lo vamos a ocupar acá. A ver, entonces la CP del agua, ¿cuánto vale, jóvenes? CP del agua es igual a 4194 unidades, kilojoules sobre kilogramo Kelvin. No es kilojoules, es joules. ¿Quién dijo joules? Jóvenes. Joules sobre kilogramo Kelvin. Bueno, así que adelante, ya tienen los valores. Ya pueden obtener la temperatura de salida o la temperatura final del agua. Así que calculen, por favor. Miren, como mencionaba su compañera, sí influyen las unidades porque posiblemente las unidades de los flujos másicos no afecta porque tienen lo mismo. Ahí no hay ningún inconveniente. Las unidades de las temperaturas tampoco, no hay problema. Todas están, creo que en Celsius. Pero la CP del agua, ustedes lo tienen en Joule sobre kilogramo Kelvin.
con respecto al agua. Con respecto al aceite, tenemos kilocalorías, kilogramos grados Celsius. A ver, denme el valor de la CP del aceite, lo voy a poner acá al lado. Permítanme tantito, CP del aceite igual, ¿cuánto? 0.5 sobre grados Celsius. Bueno, aquí posiblemente ustedes, ¿cuáles serían las conversiones a proponer? A ver, tendría que hacer las conversiones de la unidad de los joules a kilocalorías. ¿Y cuál sería la otra conversión? De Kelvin a Celsius o de Celsius a Kelvin, ¿no? O también viceversa, de kilocalorías a joules. Bueno, vamos a empezar con el de joules y kilocalorías. Es decir, ustedes tienen que pasar los joules a kilocalorías o de kilocalorías a joules. Es decir, hay que buscar un factor de conversión que me diga cuántos joules equivale a cuántas kilocalorías o cuántas kilocalorías equivalen a joules. ¿Cuál sería más fácil? Pues aquí prácticamente no es que es lo que sea más fácil, aquí es qué es lo que tengo a la mano. Sí, porque posiblemente yo diga, no, pues más fácil es de joules a kilocalorías, pero si no tengo el dato, entonces creo que las tablas creo que son estas. Sí, aquí está, que es unidad de energía. ¿Ya me pasé? Aquí, A ver, ¿dónde? No, a ver, señalen ustedes porque no lo veo. A ver, pase, es que no lo veo. Disculpen porque estoy un poco. Ok. Ok, no tienen las kilocalorías, pero sí tienen las calorías. Bueno, pues aquí está, entonces tendría que trabajar esta y esta. Así que, a ver, se los pongo aquí y adelante. A ver, les subrayo y dicen que también este. Adelante, jóvenes. Háganlo, por favor. Bueno, dice su compañera que una vez que ya hicieron la parte de las conversiones, ¿cuál agarraron? ¿El del agua? María, ¿el del agua? Bueno, a ver, señoritas jóvenes, 1.019 unidades sobre y Kelvin, ¿verdad? Bueno, ya tengo las conversiones, pero observo que todavía me queda la unidad, pues por decirlo así, algo incongruente en cuestión de los Kelvin, porque yo aquí tengo Celsius. Sin embargo, aquí eso es algo como un criterio y tratan de homologar lo siguiente. Hay que hacer la conversión de Kelvin a Celsius, pero bajo un criterio que no voy a profundizar tanto, se dice que un incremento de un grado centígrado o de un grado Celsius es como si incrementara un grado Kelvin. Bueno, no un grado, un Kelvin. Es decir, un grado Celsius, cuando aumenta un grado Celsius, aumenta un Kelvin. Entonces quiere decir que pues, si aumenta uno, aumenta el otro. Si aumentan dos, aumenta dos el otro también. Entonces prácticamente, ¿qué quiere decir con esto? Que un Kelvin va a ser igual, un Kelvin es igual a un grado Celsius, o un grado Celsius es un Kelvin. Entonces prácticamente aquí ya no tendría que hacer nada de conversiones, solo aplicar el criterio. ¿Qué quiere decir con esto? Que en vez de considerar kilocalorías sobre kilogramo Kelvin, yo automáticamente podría venir y decir que esto es lo mismo
que 1 grado Celsius. Y así quedaría. Sin profundizar tanto, así es como lo podríamos determinar. Por este criterio, que 1 Kelvin es igual a 1 grado Celsius. Ese sería nuestro factor de conversión. Bueno, entonces ya tenemos la CP del agua. Por lo tanto, ya podemos determinar la temperatura final del agua o la temperatura de salida del fluido frío. Como yo voy a tratar de determinar esto, entonces la temperatura final del agua, que es lo mismo la temperatura TC sal, nos tiene que dar un valor de alrededor o aproximado de 39.333 grados Celsius. Eso es lo que tiene que dar. Así que para que lo consideren, para que lo revisen posteriormente en casa, les tiene que dar esa temperatura, que asociado a la fórmula que tenemos aquí es temperatura de salida del agua, o temperatura final del agua, o temperatura de salida del fluido frío. Es lo mismo. ¿Qué pasó? Pues ahí está. Bueno, entonces, en esos 3 términos yo lo puedo considerar. Ahora, entonces ya tengo la última temperatura que me estaban pidiendo en el diagrama. Y ya lo puedo utilizar. 39. Les va a dar, si a ustedes les da un poquito diferente, no hay problema. Es un aproximado. Entonces ya tengo prácticamente las 4 temperaturas. Entonces yo puedo venir y aplicar este. Ya puedo sustituir dichos valores. A ver, sustituyan y díganme cuánto vale la delta T1 y la delta T2. Sustituyan, por favor. Así lo voy a dejar para que vean los valores de las temperaturas. Yo ya tengo los valores. Háganlo ustedes. Delta T1 dice que vamos a determinarlo por la temperatura del fluido caliente a la entrada, es decir, esto, menos la temperatura del fluido frío a la salida, menos esto. Esto menos esto. Y la delta T2, esto menos esto. A ver, ¿cuánto? 53 punto. Ajá, y delta T2. Bueno, entonces, a ver, aquí lo vamos a manejar. Delta T1 ciertamente da un valor aproximado de 53.667 grados Celsius. Delta T2, ¿cuánto vale, jóvenes? Ese es más rápido. ¿Cuánto debe de dar la temperatura final del agua? ¿Cuánto da delta T2? Es el más sencillo. Es decir, delta T2 tienen que restar. ¿Cuánto? 61. Y ahora, esas son las delta T1 y delta T2 para el análisis, en este caso para un flujo contracorriente. Ahora nomás vendríamos y hay que sustituir aquí para obtener la delta Tm. Esos valores que tienen ahí hay que sustituirlos aquí en esta fórmula. Ahí está, jóvenes. Y me dicen cuánto vale esa delta T. M, por favor. Entonces, la delta Tm es igual a 57.25, al menos lo que yo tengo aquí, ya a ustedes les puede variar un poquito. 57.25774. Esa es la delta Tm. Eso es considerando un flujo en contracorriente, porque si fuera un flujo en paralelo
créanme que el valor les daría diferente, porque el análisis sería diferente. Ahora, ya tengo la delta TM, entonces me regreso a lo que me están pidiendo desde un inicio, y ya tengo Q transferido, tengo el coeficiente global, y tengo delta TM. Entonces prácticamente yo ya tengo todos los valores, entonces ya puedo venir y sustituir aquí para determinar el área. Solo una cosa, el área, recuerden que nos tiene que dar en unidades, en este caso de metros cuadrados. Entonces, sustituyan todos los valores, ¿sí? Y les tiene que dar en metros cuadrados, o si hay que hacer algún tipo de conversión, tienen que revisar también esa parte. Entonces, esto ya les va a quedar a ustedes prácticamente de tarea, ahí lo revisan. ¿Cuánto le tiene que dar? Lo voy a poner, le tiene que dar 1.74648 aproximadamente metros cuadrados. Revisen si hay que hacer alguna conversión o no hay que hacer ninguna conversión. Probablemente no, probablemente sí. No. ¿Sí les da eso? Ah, bueno. Entonces, ese sería el área. Ahí está. Entonces, con esto terminamos el primer problema, que es un intercambiador de doble tubo o de tubo concéntrico, donde se tenía agua, aceite y, ojo, es en contracorriente. Para que vean la diferencia en tratamiento de datos, hagan el análisis en paralelo y a ver cuánto les da. Les tiene que dar un valor diferente al área que se obtuvo aquí. La lógica sería, ¿me va a dar más o me va a dar menos? Si yo les digo que en el flujo en contracorriente hay una mejor transferencia de calor, en el flujo en paralelo es menos eficiente la transferencia de calor. La pregunta es, ¿eso sí me afecta en el área? La pregunta, ¿me va a dar un valor por encima de 1.74 o me daría un valor por debajo de 1.74? Es decir, ¿voy a requerir más área de transferencia de calor o menor área de transferencia de calor? ¿Requiero más área o requiero menos área? En un flujo en paralelo. Para que las condiciones se den y para que el agua y el aceite entren a 93 y salga a 71, entre a 10 y salga ¿a cuánto? ¿Dónde está? A 39. Mejor descubran ustedes.